Antes de comenzar la lectura y el sermón, hay que hacer un anuncio. Recordemos que este miércoles que viene es el miércoles de ceniza y que la Iglesia manda que se haga ayuno y abstinencia. El ayuno eclesiástico, como ustedes saben, son una pequeña colación a la mañana mínima, la comida fuerte comúnmente al mediodía, donde uno puede inclusive comer un poco más para después soportar y sobrellevar la carga del día, ¿no es cierto? Y una pequeña comida menor a la del mediodía, pero un poco mayor al desayuno, a la noche, que es que también se puede invertir el orden. Si uno quiere comer la comida fuerte a la noche, puede hacerlo sin problema. Recordemos también que a partir de este miércoles, todos los viernes próximos, los de Cuaresma, es abstinencia de carne. Recordemos que están obligados a la abstinencia a partir de los 7 años de edad en adelante. Y para el ayuno solamente está la obligación a partir de los 21 años cumplidos hasta los 60 cumplidos. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús aparte a los 12 apóstoles y les dijo: mirad que vamos a Jerusalén, y se cumplirá todo cuanto escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. Porque será entregado a los gentiles, y escarnecido, y azotado, y escupido. Y después de azotarlo le matarán, y resucitará al tercer día. Mas ellos nada de esto entendieron, pues este lenguaje les era desconocido, y no comprendían lo que se les decía. Y aconteció que, acercándose a Jericó, había un ciego sentado a la orilla del camino pidiendo limosna. Y cuando oyó el tropel de gente que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno, y gritó diciendo: Jesús, hijo de David, compadécete de mí. Los que iban delante le reñían para que callase, mas él gritaba con más fuerza: Hijo de David, compadécete de mí. Jesús, parándose, mandó que se lo trajese, y cuando estuvo cerca le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Respondióle: Señor, que vea. Y Jesús dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y al instante vio, y le seguía glorificando a Dios. Y al ver esto todo el pueblo alabó a Dios. Pueden sentarse. La epístola es, según el apóstol San Pablo, a los Corintios. Hermanos, si yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, y no tuviese caridad, sería como bronce que suena, o campaña que retaña. Y si tuviera el don de profecía, y conociese todos los misterios de la ciencia y todas las ciencias, y tuviese tanta fe que trasladase los montes de una parte a otra, y con todo eso no tuviese caridad, nada sería. Y si distribuyese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo a las llamas, pero no tuviese caridad, nada me aprovecharía. La caridad es paciente, es benigna. La caridad no es envidiosa, no obra inconsideradamente, no se ensoberbece, no es ambiciosa, no busca sus provechos, no se irrita, no piensa mal, no se goza de la iniquidad, sino que se complace en la verdad. Todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca fenece, aunque termine el don de profecías y cese el don de lenguas y se acaba el don de ciencia, porque ahora solo conocemos parcialmente, solo profetizamos parcialmente. Mas cuando llegare lo que es perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, jugaba como niño, discurría como niño. Mas cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Ahora vemos a Dios como a través de un espejo, en el misterio. Mas luego le veremos cara a cara. Ahora le conozco imperfectamente, mas luego le conoceré como soy conocido por él. Ahora existen la fe, la esperanza y la caridad, pero de las tres, la mayor es la caridad. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de hoy nos presenta en primer plano a nuestro Señor Jesucristo yendo a Jerusalén. Iba con sus apóstoles, dice que apartado de ellos, y solamente a ellos le dice en privado
el fin por el cual iría a Jerusalén. Nuestro Señor dice, les profetiza la pasión, que el sufrimiento grandísimo que sería medio para la redención de los hombres, es decir, para nuestra redención y rescate. Los apóstoles, dice ahí, no lo comprenden, no entienden las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por más que son muy claras, les dice que habría de padecer, cómo habría de padecer, y no solamente eso, sino que les dice que después del tercer día resucitaría. Entonces el Evangelio nos presenta el día de hoy el misterio de la cruz. Misterio porque permanece oculto, como velado ante los ojos de los hombres en general y en esta ocasión también de los apóstoles, los más cercanos a él. Veamos la reacción de los apóstoles. Por una parte nos dice el Evangelio de hoy, incomprensión. Ellos, por más que tenían a nuestro Señor frente a sus ojos y oían sus palabras claramente, no entendían las palabras, no entendían el trasfondo, el sentido de esas palabras. Por otra parte, encontramos en otros capítulos del Evangelio también, en otros anuncios que hace nuestro Señor, la reacción de parte de los apóstoles en cuanto al temor que surgía en ellos. Dice en otra parte que no comprendían las palabras de nuestro Señor, pero que también por miedo tenían temor de preguntarle, tenían temor de oír la respuesta de nuestro Señor, que era tan taxativa y tan directa respecto a su pasión. Vemos también otra reacción en otra parte del Evangelio, la reacción natural, ¿no es cierto?, de la fuga, del querer evadirse a ese anuncio de sufrimiento y de pasión de aquel que tanto amaban. San Pedro mismo, en una parte, hablando por los demás, por todos sus compañeros, los discípulos, aparta a nuestro Señor y dice, no sea así como dice el Maestro, tratando justamente de prevenir y evitar que nuestro Señor Jesucristo atraviese ese camino, el camino de la cruz. Pero nuestro Señor Jesucristo lo reprende severamente, le dice, apártate de mí, Satanás, porque no siente las cosas de Dios, sino de los hombres. Y por otra parte vemos otra reacción que también tuvieron los apóstoles, al ver a nuestro Señor Jesucristo que iba, dice, con paso acelerado a Jerusalén. Y es la reacción de la tristeza, la pasión de la tristeza, aquella que surge frente a un mal inminente, ¿no es cierto?, un peligro, en este caso que no podemos evitar, la tristeza. Tenemos entonces la incomprensión, el no poder comprender las palabras de nuestro Señor, el temor frente a ese peligro, la fuga, el querer evitar el camino de la cruz y la tristeza que surge frente a aquello que no podemos evitar. Todas estas reacciones que tuvieron los apóstoles son las reacciones naturales del hombre. Nosotros mismos tenemos esas reacciones, porque absolutamente nadie hay que quiera y elija el sufrimiento y el sacrificio por sí mismo. Es decir, todos buscamos nuestra felicidad. Esas son las reacciones naturales. Pero por otra parte, vemos un ejemplo a su vez de alguien que nos mostró que también tenía esas reacciones, compadeciéndose de nosotros y mostrándonos que también llevaba sobre sus hombros nuestra carga. Nuestro Señor Jesucristo, recordemos, en el huerto de los olivos, haciendo oración a su Padre, le dice, Señor, si puede ser, si es posible, pase de mí este cáliz. Nuestro Señor Jesucristo veía todo el sufrimiento clarísimamente, sabía la traición de Judas, la negación de San Pedro, el abandono de los apóstoles. Lo sabía todo, lo tenía clarísimamente frente a sus ojos. Por eso dice el Evangelio que sudaba gotas de sangre. Estaba sufriendo una agonía, realmente una tristeza terrible. Y él dice, pase de mí este cáliz, si es posible, pase de mí. Entonces vemos en la reacción natural frente al sufrimiento que tenían los apóstoles, que nuestro Señor mismo demostró y que nosotros, por supuesto, también tenemos. Ahora bien, frente a este comportamiento natural, nuestro Señor Jesucristo nos muestra la reacción sobrenatural que tiene que sobreponerse a lo anterior. Porque acto seguido, después dices, si puede ser paz en este cáliz, recordemos lo que dice el Evangelio. Nuestro Señor dice, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. 3 veces dice el Evangelio que hizo la misma oración, sufriendo terriblemente.
No se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Esa es la reacción sobrenatural, la reacción que nos manifiesta los ojos de la fe. Personas que tenemos esperanza, es decir, el cristiano, que espera una vida posterior a esta mucho mejor que la de aquí presente. Frente a este misterio de la cruz, frente a esta incomprensión, podríamos preguntarnos, ¿cuál es el sentido del padecer? ¿Por qué ir al Calvario? ¿Por qué no directamente nuestro Señor Jesucristo instaura su reino sin ningún tipo de sufrimientos? Es el misterio que no comprenden los apóstoles y que muchas veces también nosotros no comprendemos. ¿Por qué tenemos que sufrir, padecer tantas cosas y cargar en las cruces? Y más aún, a veces pareciera que los otros no las llevan, pero es un engaño eso. No porque no veamos las cruces de nuestros prójimos, no las tienen. Entonces, ¿por qué nosotros debemos pasar por eso? La fe nos lo presenta, nos da esa respuesta. Por la conveniencia que hay de pasar por ese sufrimiento para llegar posteriormente a lo que será la recompensa. Nadie absolutamente, como repetimos, busca el sufrimiento y el sacrificio por sí mismo, sino como un medio para obtener la felicidad, como un camino que tiene que atravesarse para conseguir el premio. Entonces el entendimiento plantea las conveniencias, plantea el querer de nuestro Señor, la voluntad, ese camino de amor que nos mostró, y lo hacemos. Y por otra parte, la voluntad, viendo esa verdad, teniendo los ojos de la fe, que nosotros tenemos que pasar, trabajar en nuestra alma para conseguir el cielo. La voluntad lo quiere, y no solamente quiere el fin, sino que cuando verdaderamente quiere salvar su alma, quiere los medios convenientes para eso. Y dentro de esos medios está el sacrificio y el acompañar a nuestro Señor Jesucristo al Calvario. Ahora bien, no solamente sobrenaturalmente vemos que hay sacrificios, que hay privaciones, sino naturalmente la gente misma lo conoce. ¿Cuántos deportistas, por ejemplo, empresarios o gente exitosa no sacrifica horas de su día, duerme poco, come mal, se priva de lícitas recreaciones con la familia, por ejemplo, no están los cumpleaños de la familia, y con cuántas otras privaciones pasan por conseguir el fin, aquello que tantos desean? Esa motivación es el fin, es el premio y la recompensa que esperamos. La gente sin fe lo hace sin ningún tipo de problemas. Sacrifica todo por ese premio corruptible, dice San Pablo, por un poco de dinero, fama, honor, y cualquier otra cosa o placeres también en esta vida que se acaban. Pero nosotros que tenemos la fe, tenemos una mirada más elevada todavía. Esperamos el reino eterno, sin fin, un reino de nuestro Señor Jesucristo que comienza en esta vida. Y el sacrificio entonces nos presenta el camino del Calvario como el medio para conseguirlo. Recordemos la frase de nuestro Señor Jesucristo: allí donde esté tu tesoro estará tu corazón. Allí donde está el tesoro de la gente del mundo, que es la riqueza, está su corazón. Se empeñan y se esfuerzan y realizan todo tipo de sacrificio para conseguirlo. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros, esperando un premio eterno que no tiene fin? Pero para llegar a la resurrección, sí o sí hay que pasar por el Calvario. Para llegar a acompañar a nuestro Señor Jesucristo al tercer día después del resucitado, los apóstoles tuvieron que atravesar el camino del Calvario. Tuvieron que padecer todo lo anterior. Inclusive lo abandonaron. Nuestro Señor fue traicionado, recordemos, negado por el sumo pontífice, el primer papa de todos, San Pedro. Entonces, tenemos el fin, la salvación de nuestra alma, y también tenemos el medio, que es el sacrificio que ello impone: rechazar absolutamente todo lo que me aparte de Dios y tomar todo aquello que me lleve a Él. Pero a la vez San Pablo nos dice hoy: hay un camino más perfecto, mucho más fácil y mejor todavía para conseguir el fin de la salvación de nuestra alma. San Pablo enumera un montón de dones que eran muy comunes en los tiempos primitivos de la Iglesia: don de curaciones, don de lenguas, de profecía, de ciencia, y muchos otros que nos narra San Pablo, y también se ven en los Hechos de los Apóstoles.
pero nos dice él que hay uno que sobrepasa, que se sobrepone absolutamente a todos y que va a perdurar, va a permanecer por siempre. Esta es la caridad, es el camino, el don mayor y más precioso que San Pablo nos exhorta a que busquemos, que apetezcamos ante todo y sobre todas las cosas a la caridad. Nos dice claramente San Pablo: si yo diere mi cuerpo a las llamas, si diere toda la limosna para alimentar a los pobres, para vestir, si supiera absolutamente todas las cosas, pero si no tuviere caridad, es decir, si no tuviera gracia de Dios, si no tuviera el amor de Dios en mi alma, absolutamente no sirve para nada. Sin caridad, todo lo otro que puede venir, inclusive las cosas, digamos, las cosas buenas, los sacrificios, las penitencias que uno puede hacer, si no hay caridad, no sirven de nada. Ahora bien, también San Pablo nos dice el medio de ejercitar esta caridad. El mismo el apóstol San Juan nos dice: quien dice que ama a Dios pero no ama a su hermano es un mentiroso. Entonces, San Pablo también acá nos repite nuevamente: la caridad a Dios, por supuesto que sí, pero la caridad a Dios principalmente se manifiesta en el trato con el prójimo, es decir, en las obras que hagamos para con el prójimo, para con nuestra familia, nuestros conocidos y dentro de esta misma comunidad. San Pablo enumera varias cosas, nos dice, por ejemplo, las cosas que no hace uno por caridad y las cosas que sí hace por caridad. Nos dice, por ejemplo, la caridad no es envidiosa, no obra inconsideradamente, no se ensoberbece, no es ambiciosa, no busca sus provechos, no busca lo propio que se sobreponga a lo otro, una conveniencia mía, pero que lastime y que hiera al prójimo. Eso no busca la caridad. Si nosotros realizamos este tipo de obras, quiere decir que no nos guiamos, que la caridad no está dirigiendo nuestras obras. Y a su vez, no solamente basta con no ofender al prójimo, es decir, con las obras negativas, sino que Dios quiere y exige las obras positivas para con ellos. Dice también: se complace en la verdad, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. La caridad todo lo soporta. Soporta las imperfecciones de nuestro prójimo, de nuestra familia. Soporta las cruces que nos tocan por la propia convivencia. Soporta los malos tratos, los pequeños desprecios, las faltas de atenciones. Todas esas cosas soporta la caridad. ¿Pero por qué las soporta? Por amor de Dios, por supuesto, si no, no sería caridad. Porque ve en el prójimo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sin la caridad nada sirve, y sin la caridad hacia el prójimo es una caridad fingida, porque justamente Dios nos da a nuestro prójimo, que está a nuestro lado, para ejercitar nuestro amor hacia Él en el otro. Cada vez que nosotros realizamos una buena obra con el prójimo, se la estamos haciendo a nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez que realizamos una obra mala con nuestro prójimo, hablamos mal de Él, lo criticamos, le mentimos o injuriamos, estamos ofendiendo a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos eso, y eso va a ser como un atajo, una prevención al pecado y un incentivo también a la virtud. Este es el camino fácil, el de la caridad, porque es el camino que nos hace que las obras más pesadas de todas se nos hagan más ligeras, inclusive las cosas más amargas, los pequeños sacrificios, se nos hagan dulces. La Santísima Virgen María se nos ofrece como modelo acabadísimo de ella. Ella, por supuesto, naturalmente sentía el rechazo al padecimiento de su Hijo, pero sabía claramente, por la revelación, de que era el medio para llegar al fin, de que ese sacrificio que ella misma realizaba en la cruz, ofreciendo a su Hijo y sacrificándose junto a Él, era el medio para la salvación de los hombres, inclusive para la propia salvación de ella misma. Imitemos entonces a la Santísima Virgen María, ofrendando todas nuestras angustias al pie de la cruz, especialmente ahora que estamos a punto de comenzar la Cuaresma. Recordemos que la Cuaresma, esa etapa, es una época precisamente que nos da la Iglesia, que Dios quiere de nosotros, el espíritu de mortificación, espíritu de oración, de reparación. ¿Para qué?
todas esas otras negligencias y faltas que cometimos durante el año, las reparemos en este tiempo. Aprovechemos entonces la Cuaresma, que repetimos, comienza este miércoles con la ayuno y abstinencia, miércoles de ceniza, los ayunos de los viernes, realizando sus sacrificios con el secreto que nos brindó hoy San Pablo, con caridad y por caridad sobre todas las cosas. Entonces, esas penitencias, esas cruces que soportamos, todas esas cosas que nosotros podamos realizar, al estar revestidas de la caridad, sería como una transformación de un metal cualquiera a que sean de oro. Cuando nosotros hacemos las obras por caridad, aparte de agradar a Dios y de colaborar en la obra de la redención de nuestro Señor, las hacemos del precio más valioso para Él. Recordemos, la caridad va a permanecer para siempre. Todas las otras cosas, muchas de las otras desaparecerán, pero la caridad perdurará hasta la vida eterna y seremos nosotros gobernados por ella si somos fieles en esta vida. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.